Hay un momento en la vida que no se anuncia con ruido, no hay música épica, no hay una escena dramática, no hay un instante donde todo el mundo se detiene a mirarte. Es un momento silencioso, un momento en el que por primera vez dejas de mirar hacia afuera para explicar lo que ocurre en tu vida y empiezas a mirar hacia adentro. Ese es el día en que dejas de culpar al mundo. No ocurre de repente. Durante mucho tiempo vivimos convencidos de que las circunstancias tienen más poder sobre nuestra vida del que realmente tienen. Es fácil caer en esa narrativa porque hay muchas cosas en el mundo que no controlamos: la economía, la política, las oportunidades, las decisiones de otras personas. Y todo eso es real. No se trata de negar que el contexto influye. Claro que influye, pero hay una diferencia enorme entre reconocer la influencia del contexto y entregarle completamente el control de tu vida. Durante años, muchas personas viven atrapadas en una explicación que parece lógica. No estoy donde quiero estar porque el mundo no me ha dado lo que necesito. No tengo los recursos correctos. No tengo las conexiones correctas. No nací en el lugar correcto. No tuve las oportunidades correctas. Y algunas de esas cosas pueden ser verdad. Pero hay algo que esa narrativa hace silenciosamente. Te roba poder, porque en el momento en que decides que tu vida depende principalmente de factores externos, también decides, aunque no lo digas en voz alta, que tu capacidad de cambiarla es limitada. Es una forma elegante de resignación, una resignación que se disfraza de análisis. Pero hay un día muy particular en el que algo dentro de ti se cansa de esa historia. Un día en el que empiezas a sospechar que, aunque el mundo no es perfecto, tal vez no es el único responsable de tu situación. Ese día no es cómodo, porque aceptar que el mundo no tiene toda la culpa implica aceptar algo más difícil, implica aceptar tu parte de responsabilidad. Responsabilidad por las decisiones que tomaste, responsabilidad por las decisiones que evitaste, responsabilidad por las veces que elegiste comodidad en lugar de crecimiento, y nadie quiere enfrentarse a eso fácilmente. Culpar al mundo es mucho más fácil, porque cuando culpas al mundo no necesitas cambiar, no necesitas cuestionarte, no necesitas hacer cosas diferentes, solo necesitas esperar que el mundo cambie primero. Pero el mundo rara vez cambia para acomodarse a tus expectativas. El mundo sigue su curso y mientras tanto el tiempo pasa. Ese es uno de los costos invisibles de culpar constantemente al mundo: el tiempo. Años que pasan mientras esperamos que algo externo se alinee. Años que pasan mientras creemos que el problema está completamente fuera de nosotros. Pero cuando llega ese día, el día en que dejas de culpar al mundo, algo cambia profundamente. No cambia el mundo, cambias tú. Empiezas a mirar tu vida con una pregunta diferente. Ya no preguntas, ¿por qué el mundo me hizo esto? Empiezas a preguntar, ¿qué parte de esto depende de mí? Y esa pregunta abre una puerta incómoda pero poderosa. Porque cuando empiezas a identificar qué parte de tu vida depende de tus decisiones, de tus hábitos, de tu forma de pensar, recuperas algo que habías entregado sin darte cuenta: tu agencia, tu capacidad de actuar, tu capacidad de influir en tu propio camino. No significa que ahora controles todo, eso sería una ilusión distinta, pero significa que dejas de esperar permiso. Dejas de esperar condiciones perfectas, dejas de esperar a que alguien más resuelva el problema que te corresponde enfrentar. Ese cambio de perspectiva no es fácil. Al principio incluso puede sentirse pesado, porque cuando asumes responsabilidad ya no tienes excusas cómodas donde refugiarte. Ya no puedes decir simplemente así son las cosas. Ahora tienes que preguntarte qué vas a hacer con lo que tienes, aunque no sea ideal, aunque no sea suficiente, aunque no sea lo que habrías preferido. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación, porque el momento en que asumes responsabilidad no es el momento en que todo mejora mágicamente, es el momento en que empiezas a construir hábitos distintos, construir decisiones más conscientes, construir una mentalidad que ya no busca culpables
antes de buscar soluciones. La mentalidad que culpa constantemente al mundo tiene una característica particular. Siempre está mirando hacia afuera, siempre está analizando quién tiene la culpa, siempre está esperando que alguien más cambie primero, pero la mentalidad que asume responsabilidad hace algo diferente. Mira hacia adentro primero, no para castigarse, no para sentirse culpable, sino para preguntarse, ¿qué puedo hacer con lo que tengo ahora? Esa pregunta es mucho más poderosa que cualquier queja, porque las quejas pueden describir el problema, pero no lo resuelven. La responsabilidad, en cambio, inicia el movimiento. Tal vez el contexto no cambie hoy, tal vez las oportunidades no aparezcan de inmediato, tal vez el camino siga siendo difícil, pero cuando dejas de culpar al mundo, dejas de esperar que todo sea perfecto para empezar a actuar. Empiezas a trabajar con lo que hay, empiezas a construir desde donde estás y poco a poco algo empieza a moverse. No necesariamente rápido, no necesariamente de forma espectacular, pero se mueve porque ahora tus decisiones están alineadas con una idea simple pero transformadora. Tu vida no depende solo del mundo, depende de cómo decides enfrentarlo. Y cuando adoptas esa perspectiva, incluso los problemas cambian de significado. Ya no son pruebas de que el mundo está en tu contra. Son desafíos que requieren creatividad, que requieren aprendizaje, que requieren crecimiento. Y el crecimiento siempre tiene un costo. El costo de la incomodidad, el costo de cuestionar tus propias narrativas, el costo de admitir que algunas de las historias que te contaba sobre tu vida eran incompletas. Pero ese costo es pequeño comparado con el precio de vivir eternamente culpando al mundo, porque la culpa constante paraliza, te mantiene esperando, te mantiene explicando por qué las cosas no funcionan. La responsabilidad, en cambio, te pone en movimiento, te obliga a experimentar, a probar, a fallar, a ajustar, y en ese proceso empiezas a descubrir algo que antes no habías experimentado con claridad, tu capacidad, la capacidad de adaptarte, la capacidad de aprender, la capacidad de construir algo incluso cuando el contexto no es perfecto, porque el contexto casi nunca lo es. La historia de cualquier persona que ha logrado algo significativo está llena de imperfecciones en el contexto, pero hay una diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrapados. Los que avanzan dejaron de culpar al mundo antes de que el mundo cambiara. Ese es el punto de inflexión, el momento en que decides que aunque el mundo no sea justo, aunque no sea perfecto, aunque no esté diseñado específicamente para ayudarte, tú vas a moverte de todas maneras. Ese momento cambia algo profundo dentro de ti, porque durante mucho tiempo creemos que el progreso necesita condiciones favorables, creemos que necesitamos un terreno perfecto para empezar a construir, que primero deben acomodarse las circunstancias, que primero deben alinearse los recursos, que primero debe desaparecer la incertidumbre. Pero la vida rara vez funciona así. La mayoría de las historias de crecimiento empiezan exactamente en el punto contrario, en medio de la imperfección. Empiezan cuando las cosas todavía no están claras, cuando el plan no está completamente definido. Cuando la persona que da el primer paso todavía no tiene todas las habilidades, todos los recursos o todas las respuestas, empiezan en el desorden, en un momento donde la vida no se siente perfectamente alineada, donde todavía hay dudas, donde todavía hay miedo, donde todavía hay partes del camino que no se pueden ver con claridad. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta aceptar, porque nos enseñaron a pensar que primero viene la claridad y luego la acción. Primero el plan perfecto, primero la confianza absoluta, primero las condiciones correctas. Pero en la vida real casi siempre ocurre al revés. Primero te mueves y en ese movimiento empieza a aparecer la claridad. Es caminando que empiezas a entender el terreno, es intentando que descubres qué funciona y qué no, es equivocándote que empiezas a desarrollar criterio. La imperfección no es el enemigo del progreso. De hecho, muchas veces es el punto de partida. Es el lugar donde te das cuenta de que no puedes esperar a sentirte completamente preparado,
porque si lo haces, vas a pasar demasiado tiempo en el mismo lugar, imaginando caminos que nunca empiezas a recorrer. Las historias que admiramos, las de personas que lograron transformar su vida, construir algo significativo o superar situaciones difíciles, casi nunca comenzaron en un momento perfecto. Comenzaron cuando la persona decidió moverse a pesar de no tener todo resuelto, a pesar de las dudas, a pesar de las limitaciones, a pesar de la incomodidad de no saber exactamente cómo iban a salir las cosas. Y en ese primer movimiento ocurre algo importante, algo que no se puede experimentar solo pensando. Descubres que la imperfección no te destruye. Descubres que puedes actuar sin tener todo bajo control. Descubres que puedes aprender sobre la marcha. Descubres que tu capacidad de adaptación es mucho mayor de lo que imaginabas cuando estabas paralizado por el análisis. Ese descubrimiento cambia tu relación con el progreso, porque ya no esperas sentirte completamente listo para empezar algo nuevo. Empiezas a entender que estar listo es muchas veces una consecuencia del movimiento, no la condición previa. Cuando te permites avanzar desde la imperfección, desarrollas algo que pocas personas tienen: tolerancia al proceso, la capacidad de aceptar que las cosas no van a ser perfectas al inicio, que los primeros intentos van a ser torpes, que los primeros resultados pueden ser pequeños, pero que cada paso, cada intento, cada ajuste va construyendo algo que antes no existía. Experiencia. La experiencia es uno de los activos más valiosos que puedes tener, y no se obtiene esperando el momento perfecto, se obtiene atravesando momentos imperfectos, porque cada vez que te enfrentas a un problema real, tu mente aprende algo nuevo, aprende a reaccionar, aprende a pensar con más claridad bajo presión, aprende a encontrar soluciones que antes no habías considerado. Ese aprendizaje no ocurre en la comodidad de la espera, ocurre en la fricción de la acción. Y esa fricción, aunque a veces incomoda, es precisamente lo que te transforma. Es lo que te convierte poco a poco en alguien capaz de manejar situaciones que antes parecían demasiado grandes. Por eso, la imperfección no es una señal de que algo está mal, es una señal de que estás en el lugar donde empieza el crecimiento, donde todavía no sabes todo, pero estás dispuesto a aprender, donde todavía no eres experto, pero estás dispuesto a mejorar, donde todavía no tienes todas las respuestas, pero estás dispuesto a buscarlas en el camino. Y cuando adoptas esa mentalidad, algo cambia en tu forma de vivir. Dejas de posponer tus decisiones esperando el escenario ideal. Empiezas a construir dentro del escenario real, con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que puedes hacer hoy. Y aunque ese comienzo sea imperfecto, muchas veces es exactamente el tipo de comienzo que puede cambiar tu vida. En medio de dudas, en medio de limitaciones, en medio de escenarios que no parecen los ideales. Y cuando aceptas eso, cuando realmente lo aceptas, no solo como una idea bonita, sino como una realidad, algo se libera dentro de ti. Se libera la necesidad de esperar, porque entiendes que esperar a que el mundo se vuelva perfecto es una forma sofisticada de posponer tu vida. El mundo nunca ha sido completamente justo, nunca ha sido completamente ordenado, nunca ha sido completamente predecible. Siempre habrá desigualdades, siempre habrá personas con ventajas que tú no tienes, siempre habrá caminos que para otros parecen más fáciles, pero cuando decides que tu movimiento no depende de que el mundo sea perfecto, recuperas algo esencial: tu iniciativa. Recuperas esa capacidad que muchas veces se pierde silenciosamente cuando pasamos demasiado tiempo esperando que las condiciones cambien. La iniciativa es algo curioso. No se ve desde afuera como algo espectacular. No siempre viene acompañada de grandes decisiones dramáticas o de momentos épicos. Muchas veces se manifiesta de forma mucho más simple. Se manifiesta cuando decides empezar antes de sentirte completamente preparado, cuando decides hacer la llamada que llevas semanas posponiendo, cuando decides intentar algo que todavía no sabes
sí funcionará cuando decides actuar a pesar de que el escenario todavía tiene muchas incógnitas. La iniciativa no elimina el miedo, simplemente decide que el miedo no va a ser el único factor que determine tus movimientos. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, transforma completamente tu relación con la vida, porque mientras estás esperando que el mundo sea perfecto, tu energía está dirigida hacia afuera. Estás mirando constantemente las condiciones externas, evaluando si ahora sí es el momento correcto, si ahora sí el contexto es favorable, si ahora sí todo está lo suficientemente alineado. Pero cuando recuperas tu iniciativa, tu enfoque cambia. Dejas de mirar únicamente el contexto. Empiezas a mirar tus propias decisiones. Empiezas a preguntarte qué puedes hacer hoy, incluso si no tienes todas las ventajas que te gustaría tener. Y esa pregunta te devuelve poder, no el poder de controlar todo lo que ocurre en el mundo. Ese poder nunca lo has tenido, pero sí el poder de decidir tu siguiente paso. Ese pequeño espacio de decisión es uno de los lugares más importantes de tu vida, porque en ese espacio eliges si vas a esperar o si vas a intentar, si vas a justificar o si vas a construir, si vas a permanecer en la comodidad de la explicación o si vas a entrar en la incomodidad del movimiento. La iniciativa vive exactamente ahí, en esa decisión aparentemente pequeña que tomas cuando nadie más está mirando. La decisión de hacer algo que te acerque, aunque sea un poco, a la vida que quieres construir. Y lo interesante es que cuando empiezas a usar tu iniciativa de forma constante, algo cambia en tu percepción. Empiezas a notar oportunidades que antes no veías. No porque esas oportunidades no existieran antes, sino porque tu mente estaba demasiado ocupada esperando condiciones perfectas para reconocerlas. La iniciativa agudiza tu atención, te vuelve más creativo, te obliga a pensar en soluciones en lugar de quedarte atrapado en el análisis del problema. Porque cuando decides actuar, incluso de forma imperfecta, entras en un ciclo diferente. El ciclo del aprendizaje. Intentas algo, observas el resultado, ajustas, vuelves a intentar. Y cada uno de esos ciclos te da información que antes no tenías. Información sobre el entorno, información sobre tus propias habilidades, información sobre lo que funciona y lo que no. Esa información es invaluable, pero solo aparece cuando te mueves. Si te quedas esperando que el mundo sea perfecto, nunca la obtienes. Te quedas con teorías, con suposiciones, con planes que nunca han sido puestos a prueba en la realidad. Por eso recuperar tu iniciativa es uno de los momentos más importantes en cualquier proceso de crecimiento, porque es el momento en que dejas de vivir principalmente en el terreno de las ideas y empiezas a habitar el terreno de la acción. Y en ese terreno, incluso los errores se vuelven útiles. Cada intento que no sale como esperabas te enseña algo, te muestra un ángulo que no habías considerado, te obliga a pensar de manera diferente, te empuja a desarrollar habilidades que antes no habías necesitado. Eso es lo que hace que la iniciativa sea tan poderosa, no porque garantice resultados inmediatos, sino porque te pone en el único camino donde los resultados pueden empezar a aparecer, el camino del movimiento. Y cuando te acostumbras a moverte, incluso cuando el mundo no es perfecto, empiezas a descubrir algo que antes parecía imposible, que tu progreso no depende tanto de las circunstancias como de tu disposición a actuar dentro de ellas, tu capacidad de empezar desde donde estás. Y eso es poderoso, porque en lugar de mirar constantemente lo que te falta, empiezas a mirar lo que sí tienes. Tal vez no sea mucho, tal vez no sea suficiente para llegar inmediatamente a donde quieres, pero siempre hay algo. Siempre hay una pequeña acción posible. Siempre hay una habilidad que puedes mejorar. Siempre hay un paso que puedes dar, incluso si el camino completo todavía no está claro. Ese cambio de mentalidad es radical. Pasas de preguntarte ¿por qué el mundo no me da lo que necesito? A preguntarte ¿qué puedo construir con lo que tengo ahora?
Y esa pregunta te pone en movimiento, no porque elimine todos los problemas, sino porque cambia tu relación con ellos. Los problemas dejan de ser razones para detenerte, empiezan a ser desafíos que forman parte del camino, porque cuando decides avanzar a pesar de las imperfecciones del mundo, desarrollas algo que ninguna circunstancia puede darte por sí sola: resiliencia. La resiliencia no aparece cuando todo es fácil, aparece cuando decides seguir adelante, incluso cuando el entorno no coopera completamente, cuando decides levantarte un día más, intentar una vez más, aprender una cosa más. Ese tipo de consistencia repetida durante suficiente tiempo empieza a transformar tu realidad, no de forma inmediata, pero de forma inevitable, porque cada pequeño paso cambia algo, cambia tu experiencia, cambia tus habilidades, cambia tu forma de ver los problemas y con el tiempo cambia las oportunidades que aparecen frente a ti. Lo curioso es que muchas de las personas que hoy parecen haber tenido suerte simplemente tomaron esta decisión antes que otros. Decidieron no esperar, decidieron moverse, decidieron trabajar con lo que había en lugar de paralizarse por lo que faltaba. Y con el tiempo, ese movimiento acumulado creó posibilidades que antes no existían. Por eso, el momento en que dejas de culpar al mundo es tan importante. Porque no es solo un cambio de pensamiento, es un cambio de postura frente a la vida. Dejas de verte como alguien que espera condiciones favorables. Empiezas a verte como alguien que crea movimiento incluso en condiciones imperfectas. Y esa postura transforma tu energía, transforma tus decisiones, transforma tu forma de enfrentar cada día. Porque ahora sabes algo que antes parecía imposible aceptar: el mundo puede no ser justo, puede no ser perfecto, puede no estar diseñado para facilitar tu camino, pero aún así puedes avanzar paso a paso, decisión tras decisión, construyendo algo que no depende de que el mundo cambie primero, sino de que tú hayas decidido moverte. Tú vas a hacer algo con lo que tienes. Ese momento es silencioso, pero es poderoso, porque es el momento en que dejas de esperar que el mundo cambie tu vida y empiezas a cambiar la forma en que enfrentas el mundo.